Buenas tardes. En este video les voy a dejar el siguiente protocolo, la explicación del siguiente protocolo, el cual es I²C. Este protocolo nos permite, así como el protocolo WAR, transferir datos de un dispositivo a otro. En este caso funcionará de la siguiente manera. Tal cual vemos a la imagen, vamos a tener un maestro. En este caso, el ESP32 o el ESP8266 sería nuestro microcontrolador maestro. Y el resto de periféricos serían esclavos, tal como lo vemos aquí en la parte de abajo a la derecha de la imagen. Para este video vamos a utilizar un ADS 1115. Okay, lo vamos a configurar. Vamos a meternos un poco con los registros. Y ya en el siguiente video les voy a explicar el funcionamiento del MPU. Ya que el ADS, por ejemplo, pues tiene un poco menos de registros y puede ser que se les haga un poco más fácil comprender el trabajar esos registros con el protocolo I²C. Para el firmware que estamos utilizando, nuestro microcontrolador no dispone de un I²C esclavo. Es decir, siempre lo vamos a tener que configurar o siempre va a ser o va a poseer la función de maestro cuando estemos utilizando MicroPython. Sin embargo, si ustedes están utilizando otro IDE u otro firmware para configurarlo, pues sí pueden utilizar en este caso, como en el último, donde dice use slave, o sea, sí pueden utilizar un microcontrolador de esclavo. ¿Okay? Normalmente disponemos de dos cables, así a grosso modo, disponemos de dos cables, el cual es el SDA y el SCL. Uno de ellos va a la señal de reloj, que nos permitirá sincronizar los datos. Y por el SDA, pues obviamente irían los datos. Ahí también les puse un ejemplo de una trama. En este caso, cuando inicia el SDA a transferir los datos, pues vemos cómo se configura o cómo es la trama del SCL. El SCL son pulsos de reloj simplemente, constantes. Mientras que el SDA, como pueden ustedes observar, son pulsos ya diferentes que me dan tramas y que me dan valores diferentes. En este caso, por ejemplo, el protocolo I²C funciona con direcciones de esclavo. Entonces, tal cual lo vemos ahí en la imagen, el SDA como tal, pues dispone de dos partes, lo podemos decir así. Una va a ser la dirección del esclavo y la otra va a ser el carácter que va a mandar a ese esclavo. ¿Ok? Y las señales como tal irán desde el microcontrolador maestro hacia los esclavos. Y lo primero que van a determinar los esclavos es si el mensaje es para ellos. ¿Y cómo lo van a determinar? En base a la dirección. Cada uno de los diferentes dispositivos esclavo tiene una dirección. Por ejemplo, para el ADS podemos configurar la dirección en el pin de ADDR, el pin de address. Ahí como lo vemos sería el quinto pin. Entonces ahí en el quinto pin podemos configurar la dirección dependiendo de dónde va a estar. Eso nos lo da el datasheet. ¿Okay? Al igual que para el MPU. El MPU también lo podemos configurar. En este caso el MPU solamente acepta 2. El pin de address a tierra o a BCC. Y dependiendo de ese dato, de ese valor, de ese pin, pues es la dirección que nos va a colocar en este caso en ese esclavo. Muy bien, pues básicamente así funciona el I²C. Y vamos a empezar con la configuración o la explicación del código que necesitamos para este tipo de protocolos. Muy bien, aquí lo tenemos. Como ustedes pueden observar, siempre pues hemos tratado de trabajar de la misma manera todos nuestros programas. En este caso aquí les dejé 3 páginas, que ya saben ustedes a dónde son, de MicroPython, de pues la documentación para este módulo y para esta clase. Ya sabemos que el módulo pues sigue siendo Machine y que la clase es I2C. Aquí lo tenemos, I²C. Para el ESP32, 8266 y para la librería tal cual de MicroPython, pues aquí están los enlaces si quieren aunar un poco más ustedes entre
la documentación y la teoría de este protocolo. Para el caso del ESP32, que es el que estamos utilizando en este video, vean que el pin, en este caso, para el I cuadrada C, lo encontramos en el GPIO 22 para el SCL y en el GPIO 21 para el SDA. ¿Sí? Adicionalmente, pues estos pines los podemos cambiar, ya que aquí simple y sencillamente van pulsos de reloj y sabemos que todos nuestros pines pues contienen o pueden darnos pulsos de reloj, así como señales PWM similares, ¿no? Lo vamos a decir de esa manera. Obviamente este dispositivo contiene más canales o más puertos I cuadradas C. Según la hoja de especificación del fabricante, contiene 2 puertos I cuadradas. En este caso, pues aquí tenemos un par entre el G22 y el G21. Vamos a cerrar esto. Bien, regresando a nuestro código, vamos a realizar lo siguiente. Siempre tenemos que importar, en este caso, pues lo que vayamos a utilizar, ¿no? En este caso, si es el módulo de Machine y vamos a necesitar el I2C, pues obviamente hay que importarlo. Y aquí estamos importando el pin, ya que para generar el constructor del I2C necesitamos la clase pin para determinar qué pin es el que vamos a utilizar en el SSL y en el SDA. Estamos importando también la librería o el módulo time, en este caso para poderlos escribir tal cual vienen las funciones, la línea número 9. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar o vamos a hacer una función para estar leyendo una señal analógica que contiene este dispositivo. No se los he mencionado, pero este dispositivo básicamente es un convertidor analógico digital de 16 bits. ¿Okay? Entonces contiene 4 canales y esos 4 canales pues pueden ir a señales analógicas, a dispositivos analógicos. En este caso como un potenciómetro, un sensor de fuerza, un sensor de nivel, un sensor de temperatura o lo que vayamos a necesitar. En este caso, la ventaja que tiene pues es que es de 16 bits, tiene bastante resolución, además que tiene un PGA programable. Eso lo vamos a ver ahorita que estemos viendo aquí el datasheet. Muy bien. Primer paso, generamos el constructor de I2C. Así como lo hacíamos para el WAR, aquí también tendremos que hacer. Y pues obviamente si estamos importando la clase I2C en mayúsculas, pues hacemos mención a ella, I2C. Los parámetros a configurar de I2C pues siempre va a ser el SSL y el SDA. Y la frecuencia a la que va a operar. Este dato como tal, necesitamos ir a revisar nuestro datasheet a ver cuál es la frecuencia máxima a la que pueden operar nuestros dispositivos. Por ejemplo, si nos vamos al ADS 1115, que es este dispositivo que vamos a utilizar para esta explicación, y revisamos cuál es la frecuencia de operación, vemos que tiene un máximo de 3.4 MHz. Y ustedes estarán preguntando por qué estoy poniendo 400 kHz. Porque estamos utilizando en el mismo bus, se lo voy a colocar en el mismo bus, estamos utilizando, aquí lo podemos ver, 2 dispositivos. Aquí se alcanza a ver el MPU y el ADS acá en la parte superior. Entonces, como estamos utilizando estos 2 dispositivos y cada uno pues contiene diferentes niveles, diferentes aceptaciones de frecuencia, pues nos vamos a ir por el dispositivo, y esto anótenlo, por el dispositivo que me acepte una menor frecuencia. Ya que si le pongo, por ejemplo, los 3.4 MHz, que sí me acepta el ADS, pues el MPU no podrá operarse bien. ¿Okay? Aquí lo vemos. Porque el MPU, lo vamos a mencionar en el siguiente video, pues obviamente acepta un máximo de 400 kHz. Es por eso que esta frecuencia está seleccionado al máximo que puede soportar mi dispositivo con menor frecuencia. Aquí, por ejemplo, vamos a generar una lista con las direcciones de los esclavos. En este caso, si nosotros nos vamos al ADS y buscamos el apartado que nos permite
definir las direcciones, vemos que hay 4 maneras de realizarlo. En este caso es con el pin de address a tierra, a BDD, a SDA o a SCL. Y dependiendo de dónde va a estar colocado ese pin, pues va a ser una dirección en específico. Y aquí yo se los puse directamente. Sería la 0x48 en hexadecimal, 72 en decimal o 100100 en binario. Entonces aquí también les puse una página para que ustedes puedan convertir los valores. Mientras que para el MPU, pues lo definimos mediante un pin también. En este caso sería el pin puesto a tierra. Ok, los dos están puestos a tierra. Aquí vamos a ver y nos vamos a centrar en el ADS. Entonces, si yo ejecuto esta parte del código, vean que el primer valor que me aparece es el 104 y el 72, ya que estoy descomponiendo esta lista. El método .scan me genera una lista. Si no saben qué es una lista, les que les estoy mencionando, trabajando con las estructuras de datos en MicroPython. Y una de ellas pues sería la estructura de lista. Entonces, al ser elementos de una lista, podemos dar esos elementos mediante el índice. Y las listas en MicroPython, de hecho, todas las estructuras en MicroPython comienzan con el índice 0. Todas las estructuras indexables, ¿ok? Entonces, ir a la reproducción de la materia de programación avanzada, aquí se las voy a dejar, y revisar en este caso el 5, que sería la estructura de datos listas en Python. Y aquí vemos cómo descomponer en elementos esas listas. Bueno, generamos entonces la variable y le vamos a colocar al ADS la dirección o el índice 0, ya que el índice 0 corresponde en este caso al ADS y el MPU lo contiene el índice 1. Se ordenan de menor a mayor en este caso. Y aquí, en la línea 19 y 20, pues ya estoy imprimiendo como tal los valores del MPU y del ADS. Aquí lo tengo al revés, no importa. Al final de cuentas, obedecen las variables. ¿Ok? Y siendo en este caso el ADS la segunda dirección, la cual contiene un 72, que si recuerdan aquí en el datasheet, efectivamente vemos que es un 72. Ya finalmente les puse un pequeño mensaje aquí, en este caso que ya me lo convierte a hexadecimal utilizando la función hex. ¿Okay? Entonces, coloco hexadecimal del MPU y del ADS y ya me da el valor en hexadecimal, tal cual lo vemos aquí. Que para el caso del ADS sería el 0x48 y aquí lo tenemos, 0x48, que me representa un número hexadecimal. Muy bien. Así es como podemos saber qué dispositivos tenemos conectados en nuestro bus de I²C. Ahora, nos vamos a centrar más en este dispositivo, ya que es un dispositivo que tiene muy pocos registros y que son fáciles de leer. Vamos a, en este caso, a ir explicando paso a paso qué es lo que vamos a estar realizando. Y lo primero que vamos a hacer para verificar que nuestro dispositivo y nuestro bus y todo esté bien hecho, vamos a leer el registro de fault. Aquí en el datasheet de cada uno de los diferentes dispositivos, pues vamos a tener, en este caso, los registros que corresponden a este dispositivo. En este caso, si nosotros observamos, dice que nuestro dispositivo ADS 11, 13, 4 y 5, o sea el 11, 15, que es el que tenemos nosotros, tiene 4 registros que son accesibles vía I²C. En este caso, dice que el registro de conversión pues contiene el resultado de la última conversión. ¿Okay? Y estos serían los registros tal cual a los que podemos acceder.
Vean que aquí las direcciones de los registros tenemos el 00, el registro de conversión, el 01, registro de configuración, y el 10 dice que corresponden a otros registros, en este caso lo trash. Entonces, si nos vamos al registro de lo trash, pues aquí veremos qué es lo que nos anuncia esos registros. Nosotros tal cual vamos a estar realizando la configuración y el registro de conversión. Y no necesitamos más. Y como ustedes pueden observar, dice que los 4 registros accesados mediante el puntero de registro. Y lo podemos observar. Básicamente nos especifican para qué sirve cada uno de los registros. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. Vamos a leer nuestro registro de configuración, el cual es el 01. ¿Okay? Nuestro registro de configuración. Como ustedes pueden observar, contiene 16 bits. Y vemos 16 bits, del 0 al 15. En el primer bit tenemos el OS, que es, en este caso, el estado de operación. Y dice que puedo hacerlo de dos maneras, si voy a escribirlo o si voy a leer de ese registro. Porque si ustedes observan, los registros de configuración son de lectura y escritura. Mientras que el registro de conversión, pues, como pueden ustedes observar ahí, es solamente lectura. Ya que aquí me lo especifican, que contiene el resultado de la conversión. Y obviamente si va a tener el resultado de la conversión, pues es más que obvio que no puedo escribir sobre él. Bueno, seguimos. Bueno, les comentaba, en el 15 veíamos que podíamos hacerlo mediante escritura o mediante lectura. Si escribimos un 0, dice que no va a tener ningún efecto sobre el 15. Si escribimos un 1, dice que va a comenzar una conversión simple. Si trabajamos la lectura, dice que el 0 me indica que está actualmente realizando una conversión. Y si nos indica con un 1, dice que actualmente no está convirtiendo, no está realizando una conversión. Tenemos del 14 al 12, del 14 al 12, de los bits 14 al 12, vean que hay un multiplexor, ya que este dispositivo puede trabajar de dos maneras. Puede trabajar en forma de multiplexor, haciendo el uso de unos comparadores. O sea, puede trabajar como comparador o puede trabajar como lectura analógica tal cual. Aquí vemos las entradas. El canal 0, 1, 2 y 3. Y dependiendo de cómo configuremos nosotros el multiplexor, pues nos dará el 0 con el GND, el 1 con el GND, el 2 con el GND, el 3 con el GND, o el 1 con el 0 con el 1, el 1 con el 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Haciendo la función de comparado. ¿Dónde lo vemos eso? Aquí en los registros podemos ver que si nosotros colocamos un 0 en el 14, un 0 en el 13 y un 0 en el 12, uno de las señales me va a dar el canal 0, mientras que el otro me va a dar el canal 1, y que esta es la configuración por default. Es decir, aquí estaríamos trabajando con un comparador. El siguiente sería el 0 con el 3, otro comparador, el 1 y el 3, otro comparador, el 2 y el 3, otro comparador. Si queremos los canales tal cual, pues necesitamos uno de esos pines mandarlo a tierra. Y eso lo haríamos para la sección de la derecha. Por ejemplo, si yo mando un 100, estamos diciendo que sería el canal 0 con el GND, el canal 1 con el GND, canal 2 con GND y canal 3 con GND. ¿Cuáles son esos canales? Bueno, este dispositivo contiene 4 pines de entrada de canales analógicos. Entonces, en este caso, voy a poner aquí ADS 1115. Entonces, Enter. Y si ustedes observan,
aquí tenemos un A0, A1, A2 y A3. A eso se refiere cuando yo les digo que son los canales. Muy bien, nos vamos a regresar. Y ese sería el registro del multiplexor o los datos que yo tengo que mandar para configurar cierto multiplexor. En este caso, si quiero, por ejemplo, el canal 0, leer la lectura de ese canal, pues utilizaría este registro o colocaría este valor en los registros. El PGA dice aquí la ganancia que voy a programar. En este caso, hay que tener mucho cuidado con este punto, ya que si van a utilizar este dispositivo con el ESP32, pues lo vamos a configurar de cierta manera que va a ser diferente a si lo utilizan con un Arduino, por ejemplo. Coincidiría si lo utilizan con una Raspberry Pi, ya sea el microcontrolador o el microprocesador de Raspberry. En este caso, si nosotros observamos, hay diferentes configuraciones que yo le puedo colocar a esa ganancia. ¿Cuál es la que tenemos que escoger nosotros? Bueno, según algunos autores, nos dicen que podemos escoger esta que tenemos aquí, ya que nuestro dispositivo va a ser de 3.3. Sin embargo, otros nos mencionan que no puedes colocar un valor mayor al VDD. Es decir, que si lo vamos a alimentar con 3.3, nosotros no deberíamos de colocar este valor. Okay, aquí ya es, pues básicamente ya sería el criterio de cada quien. La verdad, yo he utilizado los dos datos y los dos funcionan perfectamente bien. Obviamente, si vas a alimentar, por ejemplo, el potenciómetro o el dispositivo analógico con más de 3.3, este no es recomendable porque puedes dañar tu microcontrolador o el mismo ADS. Entonces, para estar más seguros, siempre utiliza este valor cuando estés utilizando dispositivos de 3.3. Obviamente que hay discrepancias, ¿no? Depende del autor, depende de cómo lo vas a utilizar, o sea, hay pros y contras entre cada uno de ellos. El siguiente bit, el 8, dice que es el modo de operación. En este caso podemos tener dos. Si va a ser conversión continua o si va a estar de single shot mode, o sea, una sola conversión. Para no saturar, yo diría que este conviene más. El siguiente dice el data rate, o sea, cómo lo vamos a configurar. Entre mayor sea, pues más rápido va a ser, obviamente, pero eso va a depender de que si nuestro microcontrolador puede aceptar tanta velocidad. En este caso, yo creo que 128 es suficiente. Ya si lo notas muy lento, pues ya te cambias a los demás. Y esto va en función también de la frecuencia de muestreo y otros valores más que tenemos que tener en cuenta al momento de tener este tipo de configuraciones. Seguimos. Tenemos el resto de configuraciones que la verdad, como no vamos a hacerlo en modo de comparación, pues este sería por default el valor que le vamos a dejar. Este también lo vamos a dejar por default. Este también lo vamos a dejar por default. Y para asegurarnos de que no van a entrar en conflicto los tres parámetros que acabamos de colocar en el modo de comparación, el último debe de estar como 1.1, ya que con esto nos aseguramos que el comparador va a estar deshabilitado. Recuerden, esto va a depender también si vamos a utilizar estos 4 de la izquierda, porque el multiplexor es quien nos va a determinar si vamos a comparar dos entradas analógicas o no. Bueno, pues básicamente esto es lo que hay que configurarle a nuestro dispositivo para poder obtener las lecturas de él. Ahora, si yo leo por primera vez el registro de configuración, por default nos debe de arrojar un 8.583 en hexadecimal. Y para eso, pues podemos ir a verificar a ver si es cierto, ¿no? Y recuerden que para acceder a ese registro, el bit 1 es 0 y el bit 0 es 1. Entonces, aquí vamos a hacer la lectura del registro y como pueden ustedes observar, para leer el registro de default, tenemos que mandar a llamar al registro 1, que sería este. Para el registro de conversión, pues 00. En este caso, 01. Y mandamos aquí
en este caso, una lista para poder obtener el byte array. Ahorita vamos a ir viendo qué es cada uno de estos puntos. ¿Ok? Bien, lo primero que tenemos que hacer es escribir el registro para poderlo leer. En este caso, le vamos a indicar que el registro 01 vamos a ir a leerlo. ¿Ok? Hizo acá. Y vamos a leer ese registro. En este caso vamos a obtener los 2 bytes de ese registro. Porque recuerden que aquí tenemos un byte, otro byte. O sea, los 2 bytes. El registro leído pues nos va a dar la representación en 2 bytes. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer los recorridos pertinentes para que el primer byte se me recorra, en este caso, al byte más significativo y el otro se quede en el byte menos significativo. Registro 0 y registro 1. ¿Por qué? Que nosotros vemos que aquí lo que primero que nos va a llegar es el 15, por lo tanto es el más significativo, lo tenemos que recorrer 8 hacia la izquierda, tal cual lo vemos en esta línea de código. Ahora, si nosotros hacemos un print de eso que acabamos de realizar, pues nos va a dar la cuenta que corresponde al dato por default. En este caso, vamos a imprimir en pantalla ese registro. Y como pueden ustedes observar, aquí vemos la configuración del registro como tal, en el cual vemos que nuestro registro leído, ok, lo vamos a tener como decimal, lo podemos convertir a binario o lo podemos convertir a hexadecimal. Y como pueden ustedes observar, yo aquí les puse una nota de cómo deberíamos de obtener o cómo debería de verse nuestro registro. Obviamente estos números pueden ser diferentes dependiendo de cómo quedó la última configuración. Muy bien, vemos que tenemos en este caso un 50.563 decimal. Este sería nuestro dato binario y este sería nuestro dato hexadecimal. Si ustedes se dan cuenta, no coincide porque se supone que debemos de tener un 8583. Y aquí lo que tenemos es un 6583. Vamos a realizar lo siguiente. Voy a desconectar y volver a conectar para que podamos obtener el primer registro. Listo. Aquí, como yo ya lo estaba utilizando, pues obviamente tenía una configuración establecida. Y la manera de resetear, por así decirlo, nuestro ADS, pues es desconectando y conectando de nueva cuenta. Y como pueden ustedes observar, ya tenemos nuestro 8583 en hexadecimal. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos los datos por default, es decir, en este caso, como nuestro dispositivo no está haciendo ningún tipo de operación, pues nos debería de arrojar un 1 en el primer valor, nos debería de arrojar un 0 en los 3 siguientes, aquí lo vemos, 0 en los 3 siguientes, nos debería de arrojar un 0.10 en el siguiente, aquí lo vemos, 0.10, nos debería de arrojar un 100 en el siguiente, aquí lo vemos, 100 en el siguiente, y así sucesivamente para cada uno de los diferentes valores que tenemos aquí. Ok, cada uno de ellos debería de ser el valor por default. Ya que no estamos configurándolo aún, solamente le estamos pidiendo el registro de default. Muy bien. Si hay alguna duda con ese tipo de lectura de registros, me lo hacen saber por el grupo. Vamos a continuar aquí. Lo siguiente que hay que hacer es configurar nuestro dispositivo para que ya empiece ahora sí a realizar la conversión, que el canal que vayamos a querer sea el canal 0, que nuestra configuración sea más o menos 2.048, que sea por disparo 128. Bueno, ahí ya tendríamos que irle colocando los diferentes valores que recibe la configuración.
Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? Si nos vamos al primero, vemos que le tendremos que mandar ya, ahora sí, para la escritura, un 1, ya que aquí ya sería la configuración como tal. Ok, en este caso, un 1. Begin a single conversion, para que ya comience ahora sí a convertir. El siguiente que le vamos a mandar, pues va a ser un 100. Aquí lo vemos, el multiplexor 0B 100. El siguiente que vamos a mandar sería el PGA. Por lo tanto, tendríamos que ponerle un 010. 010, ahí lo vemos. El siguiente es el modo, un 1, para que solamente haga conversión por conversión. Ahí lo vemos, un 0B1. Para colocar datos binarios aquí en el MicroPython, basta con colocar un 0B. Esto como nota. Seguimos. El DR, Data Rate. Significa entonces que hay que colocarle un 100 para que sean los 128. Y el resto de dispositivos, recuerden que es 0, 0, 0 y 11 para que quede deshabilitado. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pues hay que irle colocando, por ejemplo, aquí lo del comparador. Lo que hicimos fue, a ver, ¿dónde empieza el comparador? Empieza en el 4. Por lo tanto, recorremos este bit, este que tenemos aquí, hasta la posición 4, porque vamos a hacer un arreglo de los 16 bits. Es decir, de los 8 bytes, de los 2 bytes, perdón. Entonces, colocamos este hasta el 4. Okay, colocamos el siguiente valor al 3, al 2 y el último pues no es necesario porque ya me quedaría en la última posición. Para la configuración como tal, pues ya diríamos, a ver, este debe de ir en el 15, aquí está en el 15. Este multiplexor empieza en el 12, vamos a ver si es cierto, comienza en el 12, por lo tanto lo mandamos al 12, el siguiente al 9, el siguiente al 8 y el último al 5, 8 y 5. Y ya finalmente agarramos el comparador completo que ya habíamos hecho y lo colocamos. Todo esto se puede hacer en una sola línea, pero para que tenga una mejor percepción hacia ustedes, pues yo lo hice de esta manera. 15, 12, 9, 8, 5. Aquí lo único que estamos haciendo es mover los bytes cierta cantidad de posiciones para que me dé toda la cadena que yo voy a mandar al final. Bien. Y bueno, vamos a imprimir ese byte de configuración, esos 2 bytes, perdón, de configuración, tal cual lo vemos aquí. Bueno, recuerden, esta es la configuración por default. Imprimimos la configuración que vamos a mandar, que sería la 50.563. Vamos a hacer una comparación entre, esto es para que ustedes vean que efectivamente vamos bien hasta este punto. Vamos a hacer una comparación entre los valores que nosotros realmente vamos a mandar y los valores que ya me arroja la variable de config. Si esto es true, significa entonces que ya lo configuramos bien. ¿Ok? Y como ustedes pueden observar, si es true, quiere decir que ya está bien configurado nuestro dispositivo. Enseguida vamos a crear una máscara, en este caso de 2 bytes, para que sean nuestros 16 bits, dando como resultado un primer byte y un segundo byte dentro de una lista, porque resulta que nuestro write, o sea, la manera de escribir dentro de un bus de I cuadrada C tiene que ser con bytes, y para eso tendremos que convertir nuestro arreglo a bytes. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto. Muy bien, para hacer en este caso el movimiento de bytes, pues si aquí los colocamos, por ejemplo el primero hasta el 15 inicial, aquí lo tenemos que recorrer hasta el inicio en espacios de 8 para que nuestra variable conf en minúsculas sea el arreglo de 2 bytes. Así creamos una máscara aquí. Todo esto es porque no tenemos una librería como tal, no hay que hacer todo el procedimiento de forma manual. Si ya tenemos una librería, todo esto nos lo ahorraríamos. Vamos a imprimir aquí la configuración en binario, que sería esto que tenemos aquí. Esto es lo que realmente le vamos a mandar. Y recuerden que debe de coincidir con la mitad de la mitad de la configuración, para que sean mis
16 bits en total. Voy a mandar esa configuración. Ahí está, ya la volví a mandar. Ahora, si vuelvo a leer, como ya está colocada esa configuración, ya aquí ya me aparece otro valor, miren, porque ya coloqué esa configuración dentro de mi dispositivo ADS y la guarda ahí en su memoria. Si desconecto y vuelvo a conectar, pues me daría otra vez el 8583 por default. O sea, cada vez que haya un corte de energía me lo va a resetear. ¿Cómo vamos a leer los canales? Aquí vemos que eso se encuentra en el primer registro, en el registro 0, miren, 00 es el registro de conversión. Entonces, si yo vengo aquí y comienzo a leer los canales, vean que ahora me va a dar el valor que corresponde al dato decimal de la lectura del potenciómetro. Tal cual lo vemos aquí, miren, 3232. Entonces, si yo muevo el valor del potenciómetro y le vuelvo a dar a ejecutar, ahora me da otro valor, miren, 3024. Si vuelvo a ejecutar, me da otro valor, porque ya aquí ya casi está el tope, 29.328. Si vuelvo a ejecutar, ahí lo dejé, casi no lo moví. Sin embargo, hay una pequeña variación, ya que recuerden que al tener este dispositivo 16 bits, pues nos va a dar una increíble resolución. Pero si yo le digo, a ver, ¿cuántos volts son estos? Ustedes, pues no, realmente no hay una manera fácil de leer a ese valor. Habría que hacer una regla de 3 en donde el valor máximo pues sería 2 a la 15, porque recuerden que el primer bit del convertidor vendría siendo el bit que corresponde al punto decimal, si es negativo o positivo, perdón. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en esa cuestión de que efectivamente si es de 16, pero que el primero contiene solamente el registro de cuánto es, si es negativo o si es positivo. Muy bien. Y lo vemos el registro. El primero corresponde a si es positivo o si es negativo. Y el resto corresponde a que ya efectivamente podemos mandar. Vamos a minimizar esto. Y vamos a realizar todo esto que tenemos aquí en la parte superior. Ahora sí, para una lectura continua utilizando un while true. Recuerden, todo esto lo podemos meter a una función. Aquí es método tradicional, la manita. Quiero que ustedes observen cómo hay que configurar los registros. Porque, recuerden, para MicroPython pudiera ser que no encontremos alguna librería para el dispositivo que estemos utilizando y no les va a quedar otra más que hacerlo manual, tradicional. Por lo tanto, ustedes deben de saber cómo manipular y cómo leer registros. Vámonos aquí a nuestro while true. Lo mismito que hicimos acá en la parte superior para configurar y para leer, lo vamos a volver a realizar. Miren, está todo igualito. Lo único que le quité fue los print, estos que tenemos aquí, para que solamente me dé el valor de la lectura. Y le añadí un temporizador, un delay. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la conversión? Bueno, les decía, para la cuestión del valor tal cual en voltaje, como estamos alimentándolo a 3.3, pues sería el 3.3. Y como solamente tenemos 15 bits para la cuestión del valor tal cual, pues sería 2 a la 15. Y para poner potencias en el MicroPython, o en el Python más bien, utilizamos el doble asterisco o la función pot. Y dentro de paréntesis, el primer argumento correspondería a la base y el segundo al exponente. Vamos a ejecutar aquí. Y como pueden ustedes observar, ya vamos a tener una lectura tal cual, con demasiada resolución. Miren que ahí tengo 2.94 y todavía tengo más voltaje en el orden de los microvolts. Si yo puedo moverle aquí, el valor máximo al que él me llega es 3.298389. Ya estoy en el tope. Voy a ponerle la cámara para que ustedes observen efectivamente el movimiento del potenciómetro. Y lo tenemos.
Entonces, si yo vengo aquí con el potenciómetro y lo muevo, observen cómo va a variar ahí el voltaje. ¿Ok? Ahí está variando. Hay un pequeño retardo, ¿no?, entre lo que se ve en la cámara y lo que está sucediendo en la programación. Pero como ustedes pueden observar, ahí efectivamente vemos que si le estoy moviendo y aunque le mueva lento, realmente hay una muy pequeña variación entre los valores que me está arrojando, ya que este dispositivo tiene demasiada resolución. Lo voy a poner hasta mero abajo y en teoría me debería dar 0. Sin embargo, vean que tengo ahí alrededor de microvolts, lo cual significa que tengo una amplia resolución. Es decir, que si yo este dispositivo lo utilizo con un sensor analógico que va en escalas de microvolts, sin problema podría realizarlo, cosa que el Arduino no lo podría hacer porque el convertidor del Arduino, si no mal recuerdo, es de 10 bits y el del ESP32 es de 12 bits. O sea, tiene una mayor resolución. Pero si quiero más precisión, no me va a quedar otra más que utilizar este dispositivo, un ADS especializado que me pueda arrojar escalas muy pequeñas. ¿Dónde viene todo eso? Aquí en el datasheet, miren. Si me voy y reviso los datos de ese convertidor, podemos observar aquí los valores tal cual puedo mover. En este caso, esta sería la ganancia para los 3.3 volts. Si busco, lo voy a googlear nada más para que ya terminar esto. Ya aquí lo tengo con las ecuaciones correspondientes. Ven que si la resolución es de 2 a la 16, el valor mínimo que podríamos obtener pues sería este. O sea, que dependiendo de la alimentación. En este caso dividimos los 5. Bueno, en el caso de nosotros sería con 3.3 entre el valor máximo que me puede contar y esa sería la resolución que me puede dar este dispositivo. Ok, aquí tenemos una página en la cual podemos ver algunas maneras de configurarlo y cómo funciona este dispositivo. Sin embargo, pues igual que el resto de dispositivos que hemos trabajado, solamente están disponibles para Arduino Uno. Las teorías o el poco material que existe, pues está para el Arduino Uno. Si queremos hacerlo para nuestro dispositivo ESP32, pues habría que convertir o que cambiar aquí a 3.3 sobre 32.767, que sería el 2 a la 16. Y aquí lo vemos. Bueno, y aquí si lo quieren hacer con el Arduino, pues aquí viene con. Ok. Muy bien. De hecho, aquí viene con uno de la familia que estamos utilizando, el 8266, pero con el Arduino, con el IDE del Arduino. Y lo pueden ustedes observar si quieren programarlo de esta manera. Aunque no le sacarían el provecho, lo repito. Muy bien. Pues así sería entonces la configuración de los dispositivos I²C. ¿Cómo pueden ustedes acceder a los registros? Recuerden que hay que mover los bits necesarios para que sean, en este caso, las listas de bytes y poder escribir o leer con el byte array. Ok, muy bien. Cualquier duda o comentario, pues lo vemos en la siguiente sesión. De la misma manera, el siguiente video pues ya va a trabajarse sobre el MPU y ahí sí vamos a utilizar una librería.